diapositiva. Bueno, aquí podemos ver el dominio computacional y nosotros lo hemos dividido en 8 regiones. Podemos observar que el numerador 1 indica la entrada del secador, el numerador 2 y 3 indican las paredes tanto superior como inferior del túnel, los numerales 7, 4, 5 y 6 indican las paredes de la chimenea y 8 indica la salida de la chimenea. Yo quiero resaltar el numerador 3. Esta zona es muy importante porque es una zona que absorbe, por ser de un material oscuro, absorbe la radiación, y esta es una zona que más adelante vamos a exponer los resultados obtenidos en la simulación. Siguiente diapositiva. Bueno, al ser una simulación transitoria, obviamente las variables, tenemos que ingresar los valores de las variables para cada instante de tiempo. Lo hemos hecho a través de un perfil que se carga la simulación y hemos cargado los valores por hora de cada una de las variables transitorias. Siguiente diapositiva. Aquí observamos cómo hemos seteado cada una de estas zonas que hemos mencionado anteriormente. Ahí hemos ingresado las condiciones de frontera de cada una, la región 1, que era la entrada. Hemos puesto que sea una región de velocity inlet, es decir, que es la región por donde ingresa el fluido. El fluido que ingresa es aire a una velocidad de 0.38. Y vemos las regiones 2, 4, 5 y 7, que son las paredes de la chimenea, que son de material polietileno transparente. Y ahí podemos observar que la temperatura ambiente y la temperatura del cielo han sido cargadas mediante el perfil transitorio. Finalmente, también podemos ver la sección 8, que es la salida del secador, que le hemos dejado tal como viene seteado por el programa. Siguiente diapositiva. Bueno, los resultados se van a dividir en dos puntos. Primero vamos a validar la simulación. Vamos a comparar los datos de temperatura obtenidos a lo largo del tiempo por la simulación con los datos obtenidos mediante las pruebas por la Universidad de Davis. Y finalmente evaluaremos la región 3, que era la región de polietileno oscuro, para ver cómo se da la transferencia de calor en el secador. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver que estos son los puntos que vamos a comparar. Estos puntos emulan a los sensores de temperatura que colocaron los grupos de investigadores de la Universidad de Davis en sus pruebas. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí observamos que la gráfica, o sea, la línea de puntos, de cuadraditos azules, es la gráfica real, o sea, las temperaturas obtenidas en la prueba, mientras que las líneas formadas por triángulos es la línea de temperaturas obtenidas por la simulación. Vemos que en la mayoría de tiempos se ajusta perfectamente. Siguiente diapositiva. Aquí observamos que ya en el punto SCD3, las temperaturas alcanzadas son aún mayores. Y vemos también que en la mayoría de puntos se ajusta perfectamente a la simulación. Siguiente diapositiva. Y esto es el mismo caso que la diapositiva anterior. Para el punto SCD5 también se ajusta perfectamente en la mayoría de tiempos, a instantes de tiempos a la simulación. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora ya estamos analizando una superficie absorbente opaca, que era la superficie numeral 3. Vamos a observar que la temperatura no es homogénea. Esto se debe porque... Luis, tiene 3 minutos. Ok. Supongo que el ingresar y la salida del túnel, la radiación no se absorbe de la misma forma. Siguiente diapositiva. Aquí hemos evaluado el coeficiente de transferencia a lo largo del tiempo. Este coeficiente de transferencia es muy necesario para calcular la convección. Observamos que tiene un valor promedio de 250 watts metro cuadrado Kelvin. Siguiente diapositiva. Observamos el flujo radiativo total. Vemos que es negativo. Esto quiere decir que el flujo radiativo ingresa, y es correcto porque la superficie opaca absorbe energía radiante del sol. Siguiente diapositiva. Bueno, finalmente vemos el flujo de calor total. El flujo de calor debería ser un valor muy cercano a cero, pero vemos que está en un promedio de 3 watts sobre metro cuadrado. Esto quiere decir
que hay una parte de la superficie opaca que absorbe internamente energía y que también por conducción puede estar transfiriendo a paredes cercanas a esta un poco de calor. Siguiente diapositiva. Bueno, encontramos los contornos de temperatura a lo largo del secador. Vemos que la mayor temperatura es en la parte del flujo que se encuentra más cercana a la superficie inferior del túnel. Vemos cómo sale el secador, vemos que el flujo lo hace en una región muy cercana a la pared posterior de la chimenea. Vemos que también baja su temperatura. Siguiente diapositiva. Y esto básicamente los vectores 3D que podemos fijarnos que al ingresar el aire a la chimenea, choca con una parte del fluido choca con la pared posterior y este fluido se va a la zona de abajo donde se enfría. Siguiente diapositiva. Las conclusiones son que en la mayoría de casos, en la mayoría de instantes de tiempo, la simulación se ajusta perfectamente a las pruebas reales, que los resultados dependen mucho de la cantidad de datos que hemos ingresado en el perfil transitorio, y que la superficie de superficie opaca, el polietileno oscuro, no absorbe de forma uniforme la radiación. Siguiente diapositiva. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a la Universidad de Davis y a su grupo de investigadores por compartir sus datos y todas sus pruebas con nosotros, y a la Universidad Nacional de Ingeniería por la invitación a las Jornadas Peruanas de Ingeniería Solar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Tenemos tiempo para preguntas. La primera pregunta, ¿han intentado reproducir, ¿no?, o construir el sistema en la Universidad de Piura? Bueno, eso es a largo plazo, porque los materiales de este secador solar de chimenea o China Solar Dryer son materiales accesibles en cualquier lado del mundo. Es más, este secador ha sido reproducido en Uganda y en diversas zonas de Estados Unidos. Lo que nosotros primero que queremos hacer es recopilar la información para modificarlo, y una vez modificarlo, hacer las pruebas ya con el nuevo diseño. Bien. ¿A qué se debe que la temperatura en los tiempos finales se separan de los experimentales? Bueno, como expuso anteriormente, se carga un perfil transitorio y se cargan datos hora. Usted sabe que la radiación solar varía minuto a minuto y cuando son zonas más cercanas al mediodía, varía mucho más rápido. Entonces, como nosotros tenemos valores hora a hora, digamos, entre 11 y 12 de la mañana, esa radiación, o sea, hay una hora que no se registró la radiación correctamente. Entonces puede ser que el software tabula cuando hay instantes donde no se han ingresado los valores de las variables transitorias, el software tabula. Entonces puede ser que ese sea el margen de error que indica que en los últimos instantes no se ajuste la simulación a lo real. ¿Por qué no eligieron una geometría 3D? Lo que pasa es que nosotros tenemos un software, el software ANSYS, y tenemos la licencia de escolar, no tenemos la licencia completa. Entonces esta licencia solamente nos permite modelar cierta cantidad de elementos. Más allá del 1.000.000 no se puede modelar, y te da hasta cierto tamaño de elementos. Nosotros hemos intentado en primer lugar modelar una geometría 3D, pero el mallado, los índices skewness y calidad ortogonal no eran los adecuados, no era excelente. Entonces esto iba a influir en los resultados enormemente. ¿Por qué la chimenea tiene una sección por abajo del túnel? Bueno, eso es lo que hemos tratado. O sea, en primer lugar, la Universidad de Davis lo propuso así en su modelo inicial. Nosotros no hemos diseñado nada de eso, y es uno de los cambios que le hemos propuesto a la Universidad de Davis. Y se va a analizar, se va a crear una nueva geometría para poder eliminar esa sección innecesaria.
El valor del coeficiente de transferencia de calor H fue introducido como fichero. ¿De dónde sacaron esa data? El valor del coeficiente H se calcula a través de una ecuación, la cual se usa en las hipótesis, y se calcula a través primero de la velocidad del aire. La velocidad del aire, nosotros hemos supuesto que al ingreso es igual a la velocidad del aire que se encontraba fuera del secador, que es 0.38. A partir de ese valor se ha calculado. ¿Qué mejoras ya se han identificado al secador en base a la simulación realizada? Bueno, como usted dijo anteriormente y preguntó, la sección abajo de la chimenea pensamos nosotros que es innecesaria. Hemos visto que cuando ingresa aire al secador, choca con la superficie posterior de la chimenea. También hemos pensado modificar las dimensiones de la chimenea. Hemos pensado también en agrandar el túnel con la finalidad de poder secar más producto, porque la finalidad de este secador es ayudar o brindar una forma de secado de buena calidad a productores rurales pequeños. ¿Tienen los datos de la irradiancia solar para las medidas realizadas? Nosotros tenemos los datos de radiación solar y de temperatura del ambiente. Y de radiancia solar, bueno, a partir de ahí se ha calculado con esos datos a partir de una ecuación que expuso en la hipótesis. Bien. Muchas gracias, Luis, por tu presentación, ¿no? Agradecemos tu presentación en la JOPES. Listo, muchas gracias.